Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Buenos días, República Dominicana, amables televidentes. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Este programa Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Buenos días, Ramón, mi colaborador, y buenos días, Omar. ¿Cómo están? Muy bien, Mónica, muy bien. Saludos. Una mañana poco lluviosa, pero agradable. No, hombre, sí, muy fresca. Cayó unas harinas, como dicen. Bueno, para dar inicio a este programa, quiero primero darle las gracias a Dios y que nos dé una hermosa bendición en este día. A propósito de esta pandemia, Él siempre tiene palabras de aliento y quiero leer Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Tenemos palabras de aliento en esta pandemia y además nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, también tiene palabras de aliento. Vamos a sobrepasar esta pandemia todos juntos y unidos. A propósito del candidato, ayer a las 3 de la tarde, en el distrito 3 en la circunscripción 3 del Santo Domingo, del Distrito Nacional. En otras palabras, nuestro candidato hizo una ruta solidaria, la que ha venido haciendo no solamente en la pandemia, sino mucho antes. En este caso, visitando diferentes parroquias y diferentes hospitales, dejando, aparte de su palabra de empoderamiento para todos los ciudadanos, también cajas solidarias con alimentos de nuestros productores dominicanos, esto es muy importante, apoyar a nuestros productores, también medicamentos y mascarillas. Con relación a la vuelta de algunos comercios, ayer que inició la fase 1 del gobierno, debemos de entender que parece que la ciudadanía no tiene claro o el Estado no ha podido esclarecer bien cuáles son los protocolos. En el metro pudimos ver que eso fue un caos. Había conglomeración, todo el mundo estaba dentro junto sin respetar los lineamientos de seguridad. Omar, ¿tú tienes algo que agregar con relación a esto? Bueno, vimos unas imágenes en la cual yo realmente me dio un poco de escalofríos, ¿no? Al ver la cercanía en la cual estaban un pasajero de otros. Tenemos que recordar que el presidente Danilo Medina dio las directrices para poder controlar el COVID-19. El distanciamiento es muy importante, tanto el uso de nuestras máscaras y nuestros guantes. Así que yo le pido a toda la población dominicana que siga los lineamientos que el Estado nos ha dado para poder vencer el COVID-19. En otro tenor, con relación al voto exterior, estamos todavía esperando que la Junta arroje una decisión con relación al voto de nuestros compatriotas dominicanos que viven en el exterior. En este caso, ya sabemos que el gobierno de los Estados Unidos no se opone a la soberanía de nuestro país, de que nuestros ciudadanos puedan ejercer su voto en las circunscripciones que tenemos, por lo menos en Estados Unidos, y ahí siempre y cuando se cumplan los lineamientos y los protocolos de seguridad, ningún alcalde y ningún deputy va a tener, y ya han dicho que no tienen problema con que el voto se realice. El problema es aquí tenemos una dilación, no sé, yo misma no entiendo por qué, pero vamos a pensar positivo de que la Junta Central Electoral va a arrojar un dictamen favorable para todos, porque inclusive el partido de oposición o el partido de gobierno también está a favor. Ahora paso la palabra para nuestro ingeniero Ramón Alburquerque, notable político dominicano. Bueno, muchas gracias, Mónica, y muchas gracias, Omar, por darnos la oportunidad para venir aquí frente al pueblo dominicano. Primero quiero decir algo que desde el inicio de la pandemia venimos diciendo.
Tan pronto se anunció esta pandemia, el 31 de diciembre del año pasado, 2019, nos dedicamos a hacer un estudio profundo de las pandemias en la historia. Y encontramos que 3.300 años antes de Cristo ocurrió el Delta coronavirus. No es nada nuevo, en los estudios médicos arqueológicos así se reporta. 3.000 años antes de Cristo vino entonces el Beta coronavirus. 2.800 años se confirmó también la existencia del Gamma coronavirus. Y 2.400 años antes de Cristo, repito, el Alfa coronavirus. Fue en 1890-96 que se encontró la vinculación del coronavirus bovino parece que es una mutación o una traslación a los humanos. Y es a partir del 1896 que aparece el coronavirus en seres humanos. Pero se retoma el tema después del 1960, que es de donde se marcan las 7 cepas que tenemos hoy, que la última es el coronavirus COV-2, pero porque es el mismo del SARS-2, pero también el mismo del MERS del 2010. ¿Qué queremos decir con esto? Tan pronto vi que la OMS recomendó prácticamente el cierre del mundo para combatir una pandemia, yo dije, esto es un absurdo y esto lo va a lamentar la humanidad y los gobiernos para siempre, porque para mi juicio, dije, esto es un solemne metida de pata. Tedros Adhanom, el exministro de Etiopía, él es microbiólogo, y entonces nos pusimos a estudiar el método PCR, de que quiere decir el polymerase chain reaction, la reacción en cadena de la polimerasa, y también luego, gracias al desarrollo de la inmunocromatografía que en los 15 años ha hecho avances enormes, que es la que permite tomar la fotografía de las moléculas de proteína y de las moléculas de ácido, porque ¿qué es lo que pasa con los virus? Que contrario a las bacterias, a los hongos, a los protozoos y a los helmintos, que son los 5 tipos de microbios fundamentales que inciden en el humano, el virus no es una célula completa, no es una célula viva, está integrada por materias vivas sin ser un organismo vivo, y por eso los antibióticos no pueden afectarlo, por eso no hay antibióticos para los coronavirus. Entonces vimos todo esto y dijimos, está bien lo del distanciamiento, está bien lo de las mascarillas, los guantes, los lavados de manos, toda la higiene sanitaria, muy bien, pero cerrar las economías de los pueblos, ¿y cómo puede ser esto? Pero si no lo mata la pandemia, lo matará la otra pandemia, que será la del hambre, porque los ricos pudieran recesar en su generación de riqueza para vivir de sus ahorros, pero ¿y los pobres? Pero ¿y los gobiernos pobres tienen ahorros? Pero ni el gobierno de Estados Unidos tiene ahorro, porque lo que se guarda en Fort Knox, en Connecticut, en Kentucky, en las grandes reservas y bóvedas subterráneas de oro de Estados Unidos, son centavos cuando se hable de que el pueblo norteamericano, 335 millones de personas, se sienten a recibir dinero para comer y gastarlo. No hay dinero que alcance para eso. Entonces nosotros reiteramos que esto fue algo muy lamentable, que el mundo lo lamentará. En Estados Unidos solo ya hay 39 millones de desempleados, 39 millones. Y el golpe va a ser devastador. Pero ¿y aquí? En términos de que es como 1,5 millones de desempleados. El golpe en la economía será, un holocausto. No será una recesión, no será una depresión, será algo terrible. Entonces,
paso al otro tema que quería comentar. Valor agregado. Es propio de los países de economías atrasadas, y más que de economía, de mentalidad y cultura de dependencia, porque una vez un pensador dijo, y si a un esclavo se le libera y se le dice usted es libre y haga y viva con su libertad como usted quiera, ¿qué podrá pasar? ¿Qué podrá pasar con ese esclavo? Bueno, que posiblemente retorne nuevamente a su amo. ¿Y por qué? ¿Y de qué vale la libertad si usted no tiene medios de producción? Pero se le dio la libertad, pero se le entregó también los ahorros y la riqueza que él produjo durante su vida. No, no se le dio nada, solo libertad. Y la libertad se come. No, es un principio, un sustratum espiritual que mueve al ser humano en sus valores, pero no pasa de ahí. Entonces, asimismo los pueblos que hemos sido tan dependientes, colonia, por tanto tiempo, nos toma muchos años quitarnos el yugo de la dependencia. Aquel famoso proclama de Córdoba de la juventud universitaria en 1918, cuando decretó América se creía libre porque había roto las cadenas con Europa, pero Europa tiene que pensar primero para que luego piense América. Y hasta que América no aprenda a pensar por sí sola, nunca será libre. Y ahora nosotros, la juventud de América, nos unimos para conquistar por primera vez la libertad. Creíamos ser libres, pero no. Nuestra mentalidad nos mantiene sojuzgados. Entonces, asimismo, ¿cómo puede sentirse República Dominicana contenta de producir 500.000 toneladas o 500.000 toneladas de cacao para venderla a 5.000 y a 6.000 y a veces hasta menos pesos el quintal? 50, 60 pesos la libra. Para que entonces sean los finlandeses, los holandeses, los italianos, los españoles, los americanos, los canadienses, que hagan esas finas confituras. Nos compran el azúcar por centavitos y el cacao y lo transforman en unas confituras, en unos dulces tan finos, que entonces esos 80, 70 pesos lo convierten en 1.500, 2.000 o 3.000. ¿Por qué? Porque no tenemos plena conciencia de que el desarrollo es valor agregado. Ahora con la producción de oro. El oro dominicano, aquí se produce cerca de 2 millones de onzas de oro, que a $1.735 la onza son como 3.400 millones de dólares. ¿Y quién ha visto? ¿Quién? Pero aquí se saca el oro y eso es un misterio, se exporta. No se utiliza una sola onza de oro. ¿Cuántas escuelas de fabricantes y artesanos de joyas finas o de cualquier nivel pudiéramos nosotros crear y convertir esos 3.500 millones de dólares, parte en joya, parte en tecnologías, parte... Usted sabía que la quinta parte de todo el oro que se produce en el mundo es para los convertidores catalíticos de los automóviles, donde se provoca que al salir los gases de los cilindros, de los motores, entonces ahí se fuerza que se completen las reacciones químicas de combustión que no se completaron dentro del cilindro, y entonces allí en un retorno de gases se hace el convertidor catalítico, elimina el 97% de la contaminación y ahí se usa oro. En los panales que parecen panales de abeja para el retorno de los gases, y entonces se le llama catalizador porque la superficie del oro hace, y también del platino y del torio, hace que las reacciones se completen. ¿Sabía usted de eso? Son tantos usos que tiene el oro, no es solo para atesoramiento,
y hacemos nosotros eso, que somos productores, que todavía tenemos 30 o 40 años más de producción de oro, que todavía podemos producir 80 o 90 mil millones de dólares en oro, pero que pudiéramos convertirlo en 300, 400 mil millones, que pudiéramos generar no los 500, 600 empleos que utilizan estas empresas de alta tecnología, mega minera, sino miles de empleos. Entonces, si no aumentamos el valor agregado, pero sobre todo el gobierno de Luis Abinader, algo que tendrá que hacer, y es nuestra recomendación, hacer conciencia en nuestros pequeños y medianos productores, convertir en mentalidad de progreso, no insistir en que los padres eduquen sus hijos para que cuando terminen y se gradúen encuentren un empleo en el gobierno, en una empresa. No eduque su hijo para que sea un dependiente de la riqueza, edúquelo para que sea un generador de riqueza él. Edúquelo para que tenga una mentalidad de productor, no de dependiente consumidor. Y esa es la gran diferencia entre un país subdesarrollado, una mente y una cultura subdesarrollada, y el salto que tenemos que dar. No nos avergoncemos. Una vez los norteamericanos no querían ni negros ni latinos en las grandes ligas. Parece que no sé quién les aconsejó, y en 1956 permitieron que Osvaldo Virgil entrara a las grandes ligas. Le dieron un chance a un dominicano, y por ese boquetito hemos abierto una abertura tan grande que la Serie Mundial, las últimas series mundiales, jamás hubieran tenido el esplendor si los dominicanos no hubieran estado allí. Me voy yo a complejar. ¿Hoy por qué? Si yo he ido a estudiar a universidad y saco las mismas notas, y a veces más que las que sacan esa gente alta que le robaron el azul del cielo para colocárselo en los ojos. No, yo los veo y los respeto, sin tener los ojos azules. Yo siento que soy capaz, y así mismo creo que es capaz la gente de mi tierra. Vamos a pensar en valor agregado, ese cambio de mentalidad. Dejemos el taparrabo. Ante esta crisis vamos a convertirnos en generadores de riqueza, y esa es la oferta de Luis Abinader como comandante de este país, un sistema social y democrático de derecho. La democracia, por eso este programa tiene como título democracia. Eso sí, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por excelente entrevista y excelente información. Ahora vamos a unos comerciales y luego seguimos con democracia. Transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Profesionales de enfermería agradece a Dios y al licenciado Luis Abinader por haberse acercado al Colegio de Enfermeras y haber hecho esta donación de equipos que son tan necesarios para la protección de nuestras enfermeras y enfermeros. Lo que nos tiene que permitir es hacer un plan para la contención de la epidemia. Dominicanas, dominicanos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo,
amigos de todos los partidos. La política ahora está en segundo plano. Hoy no se trata de ningún candidato. Se trata de trabajar unidos por don Elpidio en Los Guaricanos, por Antonio en Santiago. Se trata de don Lolo en Jarabacoa, Isidra Ramírez, Manuel y Alminelis en Asua. Se trata de las dominicanas y dominicanos. Esta situación debe terminar con un solo ganador, nuestro pueblo, al que hemos apoyado durante muchos años. Por eso, ahora no se trata de quién da más, se trata de algo más importante, se trata de la vida. La esperanza de cambiar la situación. Unidos con el alma, somos una gran nación. Tenemos la energía, pongámosles corazón. No dejemos de ayudar y nuestra gente estará mejor. Nuestra patria necesita que haya solidaridad, Con entrega y compromiso, con apoyo y hermandad. El país nos necesita y tú te puedes sumar. Luchemos por un pueblo sano y que viva en paz. Juntos cantemos a una sola voz por el alma de la patria que abraza la solución. Soy dominicano y quiero un país mejor. El reto venceremos con orgullo y con valor. Juntos cantemos a una sola voz por el alma de la patria que abraza la solución. Soy dominicano y quiero un país mejor. El reto venceremos con orgullo y con valor. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Muy buenos días, amigos televidentes. Hoy nuestro programa Democracia se viste de gala recibiendo a uno de esos militantes de mucha valía e importancia representando a la ciudad de Santiago. A Santiago hoy se quedó con 29 caballeros, porque hoy nos llevamos uno por unas horas. Bueno, gracias por esa distinción, por el que se siente agradecido soy yo de que el ingeniero Alburquerque, Mónica y tú, Omar, me den la oportunidad de estar en este programa y acceder a toda esa teleaudiencia que ustedes tienen, y de verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes. Sí, muy bien. Hoy estamos en compañía de Iván José Guzmán, nieto de don Antonio Guzmán. Él es miembro del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, el cual nos va a estar dando algunas ideas y planes de lo que tiene el programa de Luis Abinader para contrarrestar el mal estado en la cual se encuentra ahora mismo el sector agropecuario en la República Dominicana. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí, la verdad que el sector agropecuario es un reto.
es aún de los mayores empleadores, tiene más de 600.000 empleos de dominicanos en toda la geografía nacional. Y es bueno que la población sepa que el 80% de la producción, según datos de la FAO mundial, lo producen los pequeños agricultores y agricultura familiar sobre todo. Y el otro 30% lo producen las grandes compañías. Y adicional a eso, de ese 80% que producen esos pequeños agricultores, solo, ahí es inversamente proporcional, usan el 30% de los recursos naturales y de los recursos que tenemos disponibles, ya sea agua, medio ambiente, químicos, fertilizantes, mientras que el otro 70% para producir el 30% usa el 70% de esas materias primas. ¿Qué nos lleva a eso? ¿Qué es? ¿Dónde está el futuro? En el desarrollo de esa agricultura familiar, de esa agricultura de tradición, que la gente se quede en los campos, se quede para producir y que sea el motor de esa economía. El gobierno del cambio tiene planes muy específicos para eso, sobre todo usando tecnología. El próximo presidente, Luis Abinader, nos ha dado instrucciones de que el día 6, después de ganar las elecciones en primera vuelta, hagamos y ya lo estamos haciendo, pero hagamos un levantamiento de toda esa, de todos esos campesinos y toda esa gente que vive en marginalidad, que también es bueno que se sepa que es el doble de la pobreza urbana. El 49% de las familias campesinas tiene situación de pobreza. Es decir, que es un asunto conjunto, hay que arreglarle todo el entorno, darle acceso a caminos buenos, darle acceso a electricidad estable, 24 horas, darle acceso a agua, darle acceso a salud, que tengan un dispensario médico. Ahora, bien mencioné la semana pasada que tuve la oportunidad y el privilegio de ir a la inauguración del hospital, y lo voy a llamar hospital sin ningún temor, de Villa Vázquez. Es el único hospital, no es un hospital transitorio, ni es un hospital de campaña. Es un hospital que tiene hasta paneles solares y es el único hospital que tiene esa región y ese municipio tan importante. Antes ahí se enfermaba una gente, antes de que Luis Abinader y su equipo hicieran esa maravillosa obra, y no había dónde llevarlos. No del COVID, de cualquier cosa, hasta un accidente de un motor. Había que trasladarlo a otra comunidad. Y esa es una solución que logramos hacer como equipo de Luis Abinader. Es decir, el futuro del campo es llevarle acceso tecnológico, acceso a la tecnología a esos pequeños agricultores. ¿Cómo? Por ejemplo, en Constanza tenía la oportunidad de ver un agricultor que gastaba 30.000 pesos en una bombita de gasolina que él tenía para producir una cosecha que tal vez le dejaba 40.000 pesos sucios. Imagínese usted, es un círculo de pobreza. Y eso con soluciones tecnológicas por gravedad, riego por goteo, acceso a reservorios, ahí es que se debe invertir el dinero, pero debe ser una política de Estado y debe ser una política proyectada a esos 4 años de gobierno para transformar la agricultura, que le llegue acceso, tecnología, financiamiento y acompañamiento a esos productores para hacerlos pequeños empresarios y que puedan hacer sus predios productivos en esos 4 años. Adicional a eso, hay experiencias muy buenas, por ejemplo en Chile. Conocí a través de intercambio por un buen amigo, un productor que antes se limitaba a venderle uva. Es un productor que tiene 4 o 5 hectáreas, es decir, unas 30, 40 hectáreas de uva, y se la vendía a concha y toro. Con un programa que tiene el gobierno de Chile, y la vendía como uva pesada, él produce su propio vino ahora, y tiene un vino muy bueno y que no le alcanza la producción. Y como usted puede comprender, vendía las uvas para que concha y toro, valga la promoción, hiciera vino y se la compraba por libra. Ahora no, ahora él vende su botella de vino. Y es lo que tenemos que hacer en la agricultura dominicana. Tenemos grandes oportunidades en el café,
Por ejemplo, otro ejemplo a seguir es Jamaica, que teniendo condiciones menos favorables que nosotros, vende un café que cuesta hasta $60 el paquete. Nosotros lo vendemos por libra, como dice don Ramón, a 7, 8, 9, 10 mil pesos las 100 libras. Eso es valor agregado, y eso con tecnología, identificando dónde se produce, cómo se produce, se le puede dar ese valor agregado. Un ejemplo exitoso que hemos tenido en la República Dominicana, y no por el gobierno, sino porque lo han hecho ellos, es el tabaco. El tabaco, ¿usted cree que nosotros exportáramos 800 millones de dólares en tabaco si lo vendiéramos en pacas o en contenedores y otro hiciera el cigarro? Nosotros hemos tenido la capacidad de hacer esos cigarros, y aquí hay cigarros que una unidad te cuesta 30, 40 dólares el cigarro. Entonces, por eso le podemos sacar provecho. Y si tenemos ese ejemplo exitoso ahí, hecho por dominicanos y dominicanas en el tabaco, eso mismo podemos replicarlo, como bien decía don Ramón, en el cacao, en el café, en el azúcar, transformarla, no solamente vender azúcar por tonelada, y en todos los productos, inclusive hasta en los vegetales. No es lo mismo decirle a los productores que vendan un camión de vegetales, que luego van a una empacadora y con un proceso relativamente simple de quitarle unas hojitas, darle una lavadita y ponerlo en un envase plástico, usted se lo vende en un supermercado o en un colmado ya al doble del precio que lo vendió ese agricultor con tierra y en un camión. ¿Por qué eso no lo puede hacer el propio agricultor con asesoría del gobierno y poner a trabajar esa comunidad, las mujeres, los jóvenes de esa comunidad, y enseñarle también al productor y al joven sobre todo, que ser productor no es andar con lodo hasta las narices el día entero, ni roto ni sucio? Hay tecnología que usted puede medir en su teléfono móvil por aplicación, saber hacer un mapa de suelo y tener acceso a qué parte del suelo usted está pisando, tener acceso a meteorología, qué va a pasar en los próximos días en cuanto con los satélites que tenemos, y más si se ponen estaciones meteorológicas a funcionar, como va a ser el gobierno del cambio, no como está ahora, que no hay una estación meteorológica que funcione. Se pueden tener acceso también a imágenes satelitales donde tú veas en tu finca, a través de espectrometría e índice de vigor, cómo va tu cultivo creciendo, y eso está ahí, solamente hay que tener acceso a eso. Iván, estamos de acuerdo que estamos frente a un gobierno indolente que le ha dado la espalda a la agricultura dominicana. Ellos han apostado más a la importación que apoyar al agricultor dominicano. Yo quisiera preguntarte sobre la visita que hizo el candidato por el Partido Revolucionario Moderno a la zona del Cibao. ¿Cómo fue la experiencia de Luis Abinader en esa visita? Bueno, él ha hecho varios recorridos, hizo uno por la línea noroeste, y ahí uno ve la desesperación de la gente, porque el gobierno, no solamente en la parte agrícola, pero me voy a ceñir a la parte agrícola, es un gobierno reactivo, no es un gobierno proactivo. ¿Qué quiere decir? Que reacciona después que ya el palo está dado, para que me entiendan. Aquí sabemos que hay sequías estacionales y sequías cíclicas, y es bueno que el dominicano sepa que según los datos de la NOAA, aquí en los próximos años, de aquí al 2050, tendremos un aumento en la temperatura de 1.5 a 2 grados Celsius y 200 milímetros de lluvia menos, es decir, donde llovían 1000 milímetros de lluvia, que es el área más o menos de Santiago, vamos a tener 800 y divididos en más loco. Antes en mayo llovía, hoy te puedo decir que en el Cibao estamos a 22 de mayo y tal vez llovió un día y poco, y antes era todas las tardes. Entonces, si eso ya lo sabemos, si tenemos eso identificado, ¿por qué hay que esperar que venga la sequía y que los animales se estén muriendo para yo salir como El Salvador a llevar unas pacas y a llevar melaza para resolver ese problema puntual de ahora? Cuando yo sé que en los próximos meses lo voy a tener, ¿por qué no hacer soluciones
como hacen los países que se preparan en primavera y verano, para cuando llegue el invierno, nos preparamos para cuando esa agua llegue, el día que el Papá Dios nos las mande, poderla tener en reservorios, poderla tener disponible para cuando la población la use. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que le aclaman a Luis, al próximo presidente, en todos los recorridos. Tenemos que ser proactivos, tener una visión de desarrollo, no estar reaccionando cada vez que pasa algo. Y ojo, esta crisis del COVID ha demostrado que esa reacción ha sido súper lenta. En el campo se han quedado pollos, se han quedado vegetales, se han quedado de todo. Inclusive aquí, que fue una irresponsabilidad, el gobierno no metió al Ministerio de Agricultura en el equipo contra el COVID, cuando es el que se depende de la alimentación. Ahora están haciendo unas entrevistas semanales, pero ya tenemos el problema arriba. Y pregúntele a los productores cuánto han perdido, y al país. Y usted verá, por eso se ven los precios subiendo de los productos, y por eso va a haber escasez en algunos productos, por la falta de reacción a tiempo de las autoridades. Iván, ahora lamentablemente... vamos a una pausa. Sí, ahora vamos a una pausa de vida y regresamos con democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Profesionales de Enfermería agradece a Dios y al licenciado Luis Abinader por haberse acercado al Colegio de Enfermeras y haber hecho esta donación de equipos que son tan necesarios para la protección de nuestras enfermeras y enfermeros. Lo que nos tiene que permitir es hacer un plan para la contención de la epidemia. Dominicanas, dominicanos del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, amigos de todos los partidos. La política ahora está en segundo plano. Hoy no se trata de ningún candidato. Se trata de trabajar unidos por don Elpidio en Los Guaricanos, por Antonio en Santiago. Se trata de don Lolo en Jarabacoa, Isidra Ramírez, Manuel y Alminelis en Asua. Se trata de las dominicanas y dominicanos. Esta situación debe terminar con un solo ganador, nuestro pueblo, al que hemos apoyado durante muchos años. Por eso, ahora no se trata de quién da más, se trata de algo más importante. Se trata de la vida. Gracias TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.
Y estamos aquí de nuevo en Democracia, amables televidentes, y seguimos con nuestra extraordinaria entrevista con Iván José Guzmán. Sigue. Gracias, Mónica. Una experiencia que quiero contar y que me vino ahora a la cabeza y que siempre la tengo pendiente es de mi abuelo, el presidente Antonio Guzmán. Él tuvo el impacto de los dos fenómenos naturales más grandes del siglo pasado, que vinieron juntos, la tormenta Federico, primero el huracán David y luego la tormenta Federico. Se devastó el país. Y como ustedes comprenderán, la agricultura fue la parte más golpeada. Pero adivinen qué, no se pasó hambre, no se pasó necesidad y se reactivó el aparato productivo. ¿Por qué? Porque se actuó a tiempo. Y tengo una anécdota de uno de esos funcionarios, el presidente Hipólito Mejía, que fue ministro de Agricultura en esa ocasión, brillante. Y cuando fue al despacho del presidente, después de hacer el primer recorrido, y le dijo: presidente, se cayó todo, está todo perdido. La respuesta del presidente fue: hay que comprarle todo a los productores, porque para que lo pierda el productor, que lo pierda el gobierno, y que sigan produciendo, porque eso nos va a hacer falta. Y adivine qué, no se perdió gran cosa. Hubo muchas cosas que se pudieron recuperar, se pusieron a trabajar y no se detuvo el aparato productivo, como es lo que está pasando ahora. Muchísimas gracias, Iván. Ya tú sabes que esta es tu casa. Siempre bienvenido para tratar cualquier tema de nuestro país. Muchísimas gracias Ahora a ustedes. vamos. Sí, y cuando gusten, para mí es un honor y un privilegio que me den acceso a todo ese público maravilloso que lo sigue. Ahora vamos a una pequeña pausa y volvemos con nuestra última entrevista del día de hoy. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Profesionales de Enfermería agradece a Dios y al licenciado Luis Abinader por haberse acercado al Colegio de Enfermeras y haber hecho esta donación de equipos que son tan necesarios para la protección de nuestras enfermeras y enfermeros. Lo que nos tiene que permitir es hacer un plan para la contención de la epidemia. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Gracias, amables televidentes, por seguir sintonizados en este subprograma Democracia. En este momento tenemos al licenciado Emilio Galván de COFENAGRO,
Por favor, Emilio, buenos días, Buenos bienvenido días. a este programa. Explícanos qué es Cofenagro. Buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Primero por la figura que lo simboliza, que es nuestro hermano Ramón, que ha sido siempre un aliado nuestro, sector agropecuario, y pues uno de los hombres que más ha aportado al desarrollo de la República Dominicana, y qué bueno que compartamos escenario, ¿verdad? Digamos, aunque sea el primero y yo después, me siento muy honrado, al igual que con Iván, que es un gran técnico, un gran profesional y un aliado también nuestro del sector agropecuario. Pues me siento muy contento de estar aquí con ustedes, de verdad que un verdadero placer de decirles que nuestra institución es una institución gremial, o sea, somos un gremio vinculado al sector agropecuario y que organiza todo el sector agropecuario. Nosotros, a través de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, hemos estado agrupando todo el sector agropecuario que antes estuvo, como Ramón lo sabe, desunido, y eso le ha costado mucho al sector, porque entenderse con cada producto, cada rubro agropecuario como un sector en sí mismo y como un, digamos, como indiferente a los demás partes integrantes del sector o los demás rubros, le ha restado fuerza para exigir, para ejecutar políticas públicas y sobre todo para lograr el posicionamiento y el lugar que le corresponde en la economía, en la sociedad dominicana. Ya Iván hablaba de la importancia de nuestro sector económico, que no solo se ven los indicadores y los datos, sino también en la vida de los dominicanos, y sobre todo en un valor fundamental, y es la enorme democracia económica que existe en el sector agropecuario, en el sentido de que tú tienes, por ejemplo, el sector turístico, y tú tienes las grandes corporaciones hoteleras extranjeras que son dueñas de la mayor parte de los hoteles que están en territorio dominicano. Tú tienes el sector bancario y tú tienes, qué sé yo, 20 o 25 empresas del sector bancario y 5 o 6 familias que son dueñas de la mayor parte de esas empresas. Pero igualmente lo sucede con energía. Tú tienes 5 o 6 generadores, 5 o 6 familias que manejan los generadores de electricidad de la República Dominicana, y con la zona franca, pues un poquito más democrático, pero también no representa la gran cantidad de propietarios que existen en el sector agropecuario, que son los que, digamos, distribuyen la renta en el país. Entonces, el sector agropecuario tiene un gran valor, no porque aporta mucho al PIB solamente, y lo hace, porque somos uno de los sectores que más aportamos, somos prácticamente el 6%, pero si tú le sumas a eso el sector industrial, agroindustrial, que es parte integral del sector agropecuario, por eso se puede elevar a un 10%, y hay una parte del sector agropecuario que no se contabiliza por la vía del sector agropecuario, que son las exportaciones del sector agropecuario que están en zona franca. Llámese el tabaco, que una parte importante está en zona franca, y el cacao. Entonces, se catalogan como zona franca, pero son obviamente productos agropecuarios producidos por los productores agropecuarios dominicanos, que distribuyen la renta, la riqueza del país a través de toda una red económica en todos los municipios y distritos municipales más apartados del país. A diferencia de otros sectores de la economía, también, además de que son pequeña cantidad de propietarios, también están muy localizados. Tú tienes, pues, por ejemplo, el sector industrial, que es un sector muy importante en la economía, pero se localiza en algunas ciudades del país. Digamos, la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de San Cristóbal, la ciudad de Santiago, algo un poco en Moca, tal vez un poco en San Pedro de Macorís, pero el resto del país no tiene las grandes industrias operando. Sin embargo, está el sector agropecuario de cada uno de esos municipios y que esos distritos municipales y esas secciones. Y ese es un sector distribuido. Imagínate el sector hotelero que está en algunos polos, ¿verdad? El polo turístico de Verón Punta Cana, el polo turístico de Puerto Plata, el polo turístico de Samaná, prácticamente son muy concentrados. En ese sentido, y bueno, no hablé de las telefónicas, que es otro sector de la economía también muy importante, pero todos desde la mirada del sector agropecuario, el sector agropecuario es mucho más estratégico, porque es mucho más distribuido. Por ejemplo, en el caso de la telefónica y telecomunicaciones, tú tienes 3 o 4 grandes empresas transnacionales que son las dueñas de ese sector, o las que reciben la gran renta del sector. Nosotros pues somos cerca de 300.000 agricultores y más de 600.000 trabajadores, o sea que estamos hablando de 1 millón de familias que viven directamente del sector agropecuario, y no decir los que viven indirectamente, que son los que reciben los beneficios colaterales, el encadenamiento productivo que se da en toda la cadena
de valor del sector agropecuario y sobre todo todos los dominicanos que consumimos de los productos agropecuarios, de los alimentos que nosotros producimos, que somos un país extraordinariamente diverso en su capacidad productiva y sobre todo muy dinámico y como yo diría, y pasional en cuanto a lo agropecuario. O sea, aquí la agropecuaria es una pasión de vida y los dominicanos que se dedican a eso, que son muchos, son amantes realmente de esa actividad porque lo hacen en condiciones realmente desiguales y difíciles y lo hacen sometido a enormes presiones del medio ambiente, como por ejemplo la sequía. Emilio, disculpa que te interrumpa, tú sabes que el tiempo en la televisión corre bien rápido. Me interesa saber cuál va a ser la participación de COFENAGRO en la Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional. Bien, muchísimas gracias por la pregunta y qué bueno que llegamos a ese tema porque precisamente brevemente, por la importancia de nuestro sector, hemos sido convocados formalmente a participar en la Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional y estamos integrados en ese proceso, entendiendo que la situación como nos llega el coronavirus nos obliga a unificar esfuerzos, nos obliga a unificar voluntades, nos obliga a tener una visión de conjunto, porque no podemos, ante una adversidad tan grande, tener una respuesta adecuada de manera individual. O sea que lo que ha hecho el gobierno dominicano, que ha intentado manejar la crisis muy mal, por cierto, de manera individual, a través de prácticamente un unilateralismo, es la visión incorrecta. Nosotros entendemos que este tipo de crisis lo tenemos que enfrentar unidos, no solo la crisis del coronavirus, la crisis sanitaria y el tema de los contagios, sino sobre todo la crisis económica que viene ahora, no solo porque estuvimos paralizados económicamente durante mucho tiempo, sino también porque a nivel internacional la demanda global va a caer de manera importante y eso va a afectar el turismo, va a afectar la zona franca, va a afectar las remesas, y que son las grandes entradas de divisa del país. Entonces vamos a tener un gran shock internacional que nos obliga a tener una respuesta adecuada a nivel nacional. Entonces esa respuesta solo se logra con el consenso, con la unidad y con la visión colectiva, y eso es lo que la Cumbre por la Unidad y la Recuperación Nacional está planteando, y nosotros como COFENAGRO vamos a participar, igual que invitamos a todas las organizaciones sociales, gremiales, todas las organizaciones políticas, todas las organizaciones comunitarias, culturales, ambientales, a participar, porque esta es la forma correcta, esta es la política correcta para enfrentar una crisis, y no solo en República Dominicana. Lo mismo se está planteando en España, lo mismo se está planteando en Francia, lo mismo se está planteando en Estados Unidos incluso, que ustedes saben que están en elecciones en este momento, y que incluso en la gran controversia de la política americana, pues están unificando las fuerzas. Pues muchísimas gracias a Emilio Galván, licenciado, director ejecutivo de COFENAGRO. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias a nuestros amables televidentes, invitándoles siempre a que participen este 5 de julio para que voten y hagamos un cambio junto a nuestro candidato presidencial Luis Abinader. También pedirles que participen y lleven, se reciban las informaciones de esta Cumbre por la Unión y la Recuperación Nacional. Hasta otra próxima entrega aquí en Democracia, Teleradio América, de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Muchas gracias. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.